Muchas gracias, doctor Lemus. Vamos a pasar a la primera diapositiva, ya entrados en tema. ¿Por qué nace ortomolecular? Este tema nos lo va a dar el doctor Carlos Borroto. Voy a ver tu audio, Carlos. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a comentar hoy. Hoy estoy motivado, ¿eh? Hoy amanecí motivado. Así que vamos a comentar por qué nació la medicina ortomolecular. Miren, desde mi punto de vista, la medicina ortomolecular nace sencillamente por tres razones muy importantes que debemos tener en cuenta, al menos es lo que considero desde mi punto de vista. Ya después, pues, el doctor Lemus, que tiene más experiencia que yo, me va a corregir. O sea, la primera razón es que desde el pasado, ¿sí? Muchos doctores e investigadores, incluso antes de Linus Pauling, comienzan a relacionar las enfermedades con grandes deficiencias de nutrientes en el organismo. ¿De qué nutrientes estamos hablando? Estamos hablando de vitaminas, minerales, enzimas, cofactores, ácidos grasos, aminoácidos, fitoquímicos. Y tenemos un ejemplo, yo tengo un ejemplo que fue uno de los primeros que empezó a surgir en la historia, que data desde 1757. Y es el de James Lind. James Lind, o sea, la primera persona que demostró una relación directa entre la enfermedad y una carencia de un alimento específico, de un nutriente, fue James Lind. James Lind fue un médico en la Marina de Guerra Británica que descubrió que los marineros en viajes largos sin las raciones que contenían los agrios, o sea, los cítricos, pues sangraban, tenían la piel áspera y heridas que tardaban en curar. Todos esos síntomas, pues, eran característicos del escorbuto. No, en 1757, en uno de los primeros experimentos controlados, Lind demostró que cuando los marineros ingerían los limones y las naranjas, el escorbuto se prevenía. Como resultado de sus estudios, el capitán James Cook, que era amigo de James Lind, hizo obligatorio que cada marinero inglés obtuviera raciones de limones y otros agrios, permitiendo, pues, navegar alrededor del mundo libres de escorbuto. Hoy es bien sabido que el escorbuto es debido a la deficiencia de la vitamina C. Ahora, lo que sucede con esto es que el ser humano cometió un grave error y cometió el error de establecer las dosis que prevenían el escorbuto como recomendaciones nutricionales de la vitamina C para la población. Y esto es un grave error porque existen otras enfermedades más potentes que generan una deficiencia y una demanda aún mayor de vitamina C. Yo les pongo el ejemplo de la vitamina C, pero este ejemplo se puede llevar a todos los nutrientes. Christian Eichmann, 1858-1930, por ejemplo, médico holandés, es famoso por su investigación alimenticia. En 1893 aproximadamente, él descubrió que una dieta de arroz refinado causaba beriberi y podía producir la enfermedad experimental en pájaros. Él descubrió la vitamina B. En 1897, Christian Eichmann probó que un nutriente del arroz integral era esencial para el funcionamiento apropiado del metabolismo, del sistema nervioso y de los carbohidratos, y que una deficiencia en ese ingrediente podía causar beriberi y otras enfermedades. En 1929, su investigación le llevó a recibir el premio Nobel compartido con Frederick Gowland Hopkins, que es otra eminencia también. Y lo que yo supongo es que Linus Pauling, ya más adelante vamos a comentar de Linus Pauling, comienza a investigar todos estos estudios y descubre en ellos una serie de enfermedades en las cuales sus principales causas era una deficiencia de nutriente. Y observó en diversos estudios que la deficiencia de un mismo nutriente podía variar en dependencia del tipo de enfermedad que se estuviera manifestando.
Por ejemplo, les traigo otro ejemplo, es el ejemplo del caso de Guillermo McCormick. Guillermo McCormick, en 1880-1968, que planteaba que la vitamina C es un antagonista específico de toxinas químicas y bacterianas. Hace unos 50 años, pues este médico de Toronto inició estudios sobre la idea de que la formación baja de colágeno es debida a la deficiencia de vitamina C, siendo la causa principal de las patologías relacionadas con la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Esta teoría Pauling, esto tiene que quedar bien claro, Linus Pauling estudió a Guillermo McCormick, porque esa teoría le sirvió a Linus Pauling y Ewan Cameron para que comenzaran a emplear dosis grandes de vitamina C para luchar contra el cáncer. Entonces, Linus Pauling comenzó a estudiar todos estos autores antes de dar el término de ortomolecular, que son varios, o sea, pudiéramos dedicarle unas 3 horas o unas 4 horas a todos estos autores que Linus Pauling estudió. Y él se da cuenta que las dosis de nutrientes no coincidían para las distintas enfermedades y patologías, ya que observó que patologías simples se trataban con dosis pequeñas y que patologías de mayor grado con dosis mayores. Unos 20 años antes de Pauling, McCormick había repasado ya las causas de la enfermedad cardíaca y descubrió que 4 de cada 5 casos de enfermedad coronaria tenían deficiencia de vitamina C. McCormick también propuso el uso de la vitamina C como antivirus y antibiótico. Algunos autores actuales pasan por alto a menudo el hecho de que McCormick defendió el uso de la vitamina C para prevenir y curar la formación de algunas piedras del riñón desde 1946, hace ya más de 50 años. O sea, ya en ese tiempo McCormick encontró en la investigación clínica y de laboratorio que fumar incluso un cigarrillo neutraliza el ácido ascórbico aproximadamente 25 miligramos. Así que imagínense si usted se fuma una cajita. Entonces, esta es la primera razón por la que la medicina ortomolecular. Linus Pauling se da cuenta de que desde el pasado existían estudios ya relacionados con las patologías y la cantidad exacta de nutrientes que se debía utilizar para cada una de ellas. Esa es mi primera razón. La segunda razón es que a pesar del surgimiento de los medicamentos con los avances de la industria farmacéutica, las enfermedades siguieron aumentando. Bacterias, microorganismos y virus, sabemos hoy día que se hacen cada vez más resistentes a antibióticos y medicamentos. Y además, esos propios medicamentos generan aún más deficiencia de nutrientes. El caso, por ejemplo, de los doctores Wilfred y Evan Schutt en 1933, que fueron de los primeros doctores en utilizar dosis grandes de vitamina E para tratar las enfermedades cardíacas, en vistas del fracaso de la industria farmacéutica en estas patologías en aquel entonces. En aquel momento los antioxidantes y los radicales libres eran conceptos oscuros en la química de la oxidación. Y todo esto pues quedaba lejos de las aplicaciones para la salud y la enfermedad. También en aquel momento, usando las vitaminas para tratar enfermedades serias tales como la cardíaca y la diabetes, era considerado por el establecimiento médico como equivocado en el mejor de los casos y un fraude absoluto en el peor. Los resultados clínicos, aunque incluso los resultados clínicos hablaran por sí mismos. Entonces, Linus Pauling, al ver esos estudios de estos doctores, expone que la falta de reconocimiento por parte del establecimiento médico durante los últimos 40 años del valor de la vitamina E en la enfermedad cardíaca es responsable de una enorme cantidad de sufrimiento innecesario y de muchas muertes tempranas. Y planteaba que el esfuerzo de ocultar los descubrimientos de Schutt sobre la vitamina E ilustra el entramado de la medicina organizada contra las medidas alimenticias para alcanzar una mejor salud. Y es que esto es alarmante porque cuando yo hablo con compañeros médicos y compañeros bioquímicos, incluso de aquí de Torreón, y les comento sobre nutrientes, la mayoría los desconocen. O sea, es una falta de respeto. A veces me preguntan, ¿qué es eso del ácido lipoico? ¿O qué es esto de la coenzima Q10? ¿Para qué sirve?
y otras veces no son capaces de solicitar, por ejemplo, en sus estudios de biometría, en sus estudios de análisis de sangre, un análisis de vitamina C, porque supuestamente para ellos todos la tienen siempre bien. Y si curiosamente nunca han solicitado ninguno de esos análisis, como es el caso de la vitamina C, entonces, ¿cómo saben que siempre la tienen bien? ¿Cómo saben que un paciente con patología o con cáncer, cómo pueden deducir ellos que tienen la vitamina C bien? Y luego se extrañan de que efectivamente existan muchas personas que tienen un déficit de vitamina C, y lo peor es que cuando, continuando con la vitamina C, se encuentra alterada este valor en sangre, entonces se ponen a manifestar, ¿qué le doy? 50 miligramos, 100 miligramos, uy, esto ya es demasiado, ¿le estaré produciendo algún efecto secundario? Pensamiento que no tienen cuando aplican grandes cantidades de sustancias extremadamente tóxicas como antiinflamatorio, cortisona, antibióticos, o se descontrolan con el Sintrón, que sí que provocan dichos efectos secundarios. Y por último, cuando ya estás harto de explicar las cosas y crees que te están comprendiendo, te dicen, sí, sí, pero no hay trabajo científico. Y esta coletilla te la hacen los compañeros médicos, te la hacen otras personas que tampoco han sido capaces de leerse un libro de medicina ortomolecular. Yo con estas personas, no, a mí me sube la presión con estas personas. El señor, leas un libro de medicina ortomolecular, busquen las páginas científicas. O sea, hace más de medio siglo, pues, los hermanos Chut y sus colegas consiguieron con dosis elevadas de vitamina E natural, incluso mayores de 800 unidades internacionales diarias, buenos resultados en la prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Y esta es la segunda causa más importante. O sea, no solo Pauling se da cuenta de que existen estudios que manejan nutrientes en las dosas, sino que también existen otros. Dime. Está súper bien tu participación, ahorita sí ya te pusiste muy apasionado, pero ¿qué crees? Ya nos pasamos del tiempo y tenemos 111 diapositivas. ¿Qué te parece si ahorita continuamos contigo en lo que aquí el doctor Lemus nos da las siguientes diapositivas? Carlos Borroto, voy a ver tu audio, Carlos. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a comentar hoy. Hoy estoy motivado, ¿eh? Hoy amanecí motivado. Así que vamos a comentar por qué nació la medicina ortomolecular. Miren, desde mi punto de vista, la medicina ortomolecular nace sencillamente por tres razones muy importantes que debemos tener en cuenta. Al menos es lo que considero desde mi punto de vista. Ya después, pues, el doctor Lemus, que tiene más experiencia que yo, me va a corregir. O sea, la primera razón es que desde el pasado, ¿sí? Muchos doctores e investigadores, incluso antes de Linus Pauling, comienzan a relacionar las enfermedades con grandes deficiencias de nutrientes en el organismo. ¿De qué nutrientes estamos hablando? Estamos hablando. Muchas gracias, doctor Lemus. Vamos a pasar a la primera diapositiva, ya entrados en tema. ¿Por qué nace ortomolecular? Este tema nos lo va a dar el doctor